todos ustedes por ayudarnos a salir adelante de acuerdo a lo que el Señor pues nos ha puesto aquí en este lugar, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Señor, te doy gracias. Así con la mano levantada y sus ojitos abiertos, dígale: Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das esta mañana de poder estar en tu casa. Estoy aquí, Señor, con toda mi voluntad. Aquí está mi vida, aquí está mi espíritu, mi alma, mi cuerpo está aquí esta mañana. Está aquí, Señor, porque tú estás aquí y yo te necesito. Dígale: gracias, Señor, dígale por la oportunidad. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Comenzamos esta mañana con la palabra. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 12, porque quiero darle una palabra que es extensa. O sea, la visión o la manera de ver esta palabra es a nivel así, paisaje. No es de un solo pasaje, sino de ver casi prácticamente la historia. Y yo quiero que usted lo entienda esta mañana, porque a través de todo eso también hay palabra para nosotros. El Señor nos ha llamado, amén. No estamos aquí por nuestra voluntad propia, sino que Él nos llamó y escuchamos esa voz y por eso venimos. Porque dice el Señor que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, pero la voz de un extraño ellas no seguirán. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios y la voz del extraño. La voz de Dios siempre te va a llevar a ser mejor, siempre te va a llevar a estar mejor, siempre te va a llevar a estar de pie, siempre te va a llevar a que busques más de su presencia para que te vaya bien en la vida y estés bajo bendición. Pero la voz del extraño siempre te va a llevar por los lugares equivocados, por el sendero equivocado, para que no te vaya bien en la vida. Tenemos que aprender a escuchar la voz del que quiere que nos vaya bien en la vida. Amén. Y esa voz la escuchó Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12, perdón, de Génesis. Dice ahí la palabra del Señor en el verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, ya le había hablado y Abraham había escuchado. Y dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar o a la tierra que yo te mostraré. No a la tierra que tú quieres, no, es a la tierra que yo te voy a mostrar, porque son mis planes y porque es mi voluntad y porque es mi propósito el que yo tengo para tu vida. Lo único que tienes que hacer tú, Abraham, es oír la voz de Dios. Y el Señor tenía un plan, pero grandísimo. Antes de todo esto, el ser humano le había fallado a Dios, y desde ahí no ha parado de fallarle a Dios. Usted ve personas aquí en este lugar que no son perfectos, que le hemos fallado a Dios. De diferente manera le hemos fallado a su palabra, a lo que Él quiere para nosotros. Le hemos fallado, pero Él nos ha dado una oportunidad de corregir nuestros errores y de levantarnos donde quiera que el enemigo o esa voz extraña nos haya tirado. Nos ha dado la oportunidad de levantarnos y volver a comenzar de nuevo. Entonces, antes de todo esto, del llamado Abraham de Génesis 12, había ocurrido un Génesis 11, 10, 9, 8, 7. En esos capítulos Dios había traído un juicio para la tierra, y Dios había decidido a través de Abraham volver a reiniciar o apretarle el restart o el reset para volver a comenzar. Y dijo: ok, yo tengo un propósito con la gente de la tierra, yo tengo un plan para los seres humanos. Y dijo: pero voy a ir por etapas. Y dice: la primera etapa es que yo quiero un pueblo, decía Dios. Todos los demás pueblos o los demás dioses o los dioses falsos, ellos tienen un pueblo y ese pueblo los adoran a ellos. Pero yo, decía, el Dios creador de todas las cosas, no tengo un pueblo, pues me voy a hacer uno. Pero todo empieza con un ser humano. El plan de Dios era grandísimo, pero el ser humano que llamó Dios aquí, Abraham, no se le dieron todas las respuestas de acuerdo al plan. Dios no le escribió, no le dijo: mira, todo esto van a ser los detalles del plan. No, Él solo le dijo: de ti vas a salir dos descendencias, una espiritual y una terrenal. En ti yo voy a bendecirlos a todos los que quieran entrar
en esa etapa, ya sea de la espiritual o de la terrenal. Y Dios, hermano, inicia su plan con Abraham y le dice: Abraham, yo te he escogido a ti y te llamo a ti, no porque no tengas nada que hacer, sino porque el plan que yo tengo, que es muy grande, se necesita de un hombre que me crea. Y a veces las cosas no se nos dan en la vida porque no damos ese primer paso, esa base de creer primero. Queremos ya estar terminados, queremos pasar por el proceso y que el proceso termine, pero no damos el primer paso, que es creer que lo que vamos a hacer va a funcionar. Y va a funcionar en este caso porque no depende de nosotros, depende de aquel que nos llamó. Y el que nos llamó, hermano, tiene un plan grande para cada uno de nosotros, que no se acaba en la tierra, sino que termina en el cielo. Este hombre, Abraham, era un hombre como usted y como yo. Era un hombre que tenía una familia, era un hombre que tenía un padre, que tenía hermanos, que tenía, hermano, una casa, un lugar donde él nació. Pero de allá donde él nació, Dios lo trajo, lo llamó a salir de esa tierra para poder trabajar con él y poder aislarlo de alguna manera y poder hacer que Abraham escuchara su voz. Porque si Dios le hablaba en medio del lugar donde estaba, todos iban a opinar y todos iban a hacer que Abraham dudara de lo que Dios quería hacer con él. Si Dios le hablaba allá, la gente le iba a decir: tú estás loquito, ya estás comenzando a escuchar voces. ¿O qué te has metido, Abraham? Ya estás en otras cosas. O Abraham, ¿qué pasó contigo? Ponte bien, hombre, andas oyendo voces. No, era la voz de Dios que se había activado ya en la vida de Abraham. ¿Cuántos quieren que esa voz se active en sus vidas? ¿Cuántos quieren que Dios hable y se active en sus vidas? Cuando Dios lo haga, ese plan está a punto de comenzar, pero hay que creerle a Dios. Dios le dijo: mira, Abraham, sálgase de donde está y yo lo voy a llevar a una tierra y yo le voy a decir qué tierra es. No es la que usted diga, no es la que usted quiera. Y así es la vida. Dios nos ha dado la vida, pero nosotros hacemos lo que queremos. Pero Dios tiene una voluntad con nuestra vida. Y Dios dice: yo te voy a mostrar, conforme vayas creciendo, conforme vayas viviendo, por qué camino debes de caminar, qué buenas decisiones tienes que tomar. Pero el ser humano que no le cree a Dios toma sus propias decisiones y a veces se equivoca y se va por un camino equivocado, o toma el camino corto y no le gustan los procesos, quiere ya los buenos resultados, pero no quiere trabajar ni esforzarse en ellos. Bueno, Dios llamó a Abraham y le da la palabra. ¿Y qué cree? Abraham lo cree. Y por eso es que Abraham llegó a ser grande. Pero Dios le dijo: ok, Abraham, la primera etapa es hacer el pueblo, crear el pueblo. El pueblo no lo hace las casas, lo hace la gente, ¿verdad? ¿Cuántos pueblos de Dios hay aquí? A ver, ese pueblo necesitaba multiplicarse. Y es el plan. Y Dios le dice: ok, Abraham, nos vamos a multiplicar. Eso es lo que tú estás encargado de hacer. Vamos a multiplicarnos. Esa es la primera fase del plan y del propósito de Dios. Vamos a multiplicarnos. ¿Tú crees eso? Amén, dijo Abraham. ¿Y cómo va a suceder, Señor? Bueno, te voy a dar hijos. Y le dijo: pero yo no tengo hijos. Le dijo: Señor, no hay problema, yo te voy a dar uno. ¿Pero cuándo? Yo voy a ver cuándo te lo doy, pero te lo voy a dar. Y tenía Abraham que caminar bajo esa palabra de Dios, de que Dios iba a activarse, que Dios iba a proveer para que el primer paso de ese propósito, de ese plan, se diera. Al principio decía: pero ¿dónde voy yo a sacar un hijo si mi esposa no puede tener hijos? Y Abraham dijo: ya sé, el asunto es tener un hijo. Y entonces usted sabe que busca un shortcut, busca una salida fácil, creyendo que así va a ayudar a Dios para que su plan se diera más rápido. Y comete el error digámosle de esa manera, de buscar una solución por sí mismo. Aunque los hijos no son una equivocación, todos vienen con un propósito y con un plan a esta vida. Aunque nosotros, ni tú ni nadie los haya planeado, en los planes de Dios sí estaba que esa persona viniera a esta tierra. Y cuando Abraham escucha la voz de Dios, le dice: ok, Señor, todo va a empezar así, de acuerdo como tú digas. Y los planes de Dios se iban a ejecutar.
Pero la vista de Abraham le decía: está difícil lo que Dios te dice, porque para empezar no tiene ni uno. Y Dios te está hablando que Abraham es padre de multitudes. Y Dios te está llamando que eres un padre de muchos, pero ni siquiera tienes uno. ¿Cómo es eso, Abraham? Si ya viste las circunstancias a tu alrededor, no te favorecen, no van de acuerdo a lo que Dios dice. Pero lo que tenemos a nuestro alrededor, hermano, no es una limitación para Dios, porque Dios de un momento a otro puede hacer que su palabra sea, hermano, lo que ponga en orden todo nuestro alrededor, para que el plan de Dios vuelva a activarse en nuestra vida. Pero lo único que tenemos que seguir haciendo nosotros es creer, aun cuando la vista nos dice no se puede. El corazón y la fe te dice: tienes que creer que sí se puede, porque fue la palabra que salió de Dios, que sí se va a poder. Pero está difícil esta situación. Mira los problemas, mira esto que grande. No importa, Dios dijo que va a suceder, y si su palabra lo dice, así será. Y Abraham dijo: bueno, yo voy a encargar de eso. Y comenzó, y le creyó. Y usted sabe que el pueblo comenzó a multiplicarse. Nace Isaac, nace Jacob, nacen 12 tribus, y comienza el pueblo a multiplicarse. La primera fase de los planes de Dios estaba cumplida. Ya había gente, ya había pueblo que se hacía llamar el pueblo de Dios. De ahí se va cautivo debido a circunstancias de la vida, se es movido hacia la segunda etapa, que es una etapa de recibir la tierra, de llegar a la tierra, de llegar ahora al punto donde Dios te quería llevar. Primero era multiplicar la gente. Ahora, segundo, era entregarles esa tierra, llevarlos a esa tierra para que ellos pudieran poseerla. Y llama a un hombre llamado Moisés. Éxodo capítulo 1, vaya conmigo, perdón, capítulo 2. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2. ¿Está usted ahí? Éxodo capítulo 2. Amén. Verso 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla y juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en la orilla del río. ¿Qué pasaba? Faraón sabía de esto y mandó a matar a todos los niños para que no se cumpliera la promesa de que Dios iba a enviar un libertador para su pueblo, para iniciar la segunda etapa del plan de Dios con la humanidad. Fíjense, era tan grande esto, y era tan grande el plan de Dios, pero no era necesario que cada uno de estos llamados entendieran todo el plan. Era necesario que entendieran cuál era su parte. ¿Me entiende? Y ese era el propósito para ellos. Era cumplir con la parte que a ellos les corresponde. Y así tiene que ser con cada uno de nosotros. Debemos de entender qué es lo que Dios quiere de mí y cumplir con la parte que a mí me corresponde. No andarme entreteniendo ni distrayendo si mi vecino, si mi hermano, si el hermano de la otra iglesia está cumpliendo con su parte. Yo tengo que cumplir con mi parte de mi plan, la parte que me corresponde a mí, y ser responsable con mi vida, sirviéndole a Dios para lo que Él quiere que yo le sirva. Entonces llama a Moisés, y Moisés es llevado y criado en Egipto con una cultura egipcia. Aprendió los ritos egipcios, la cultura egipcia, el lenguaje egipcio, aprendió a cómo vivir como egipcio. Pero dentro de su corazón sabía que él no pertenecía ahí, que el propósito de Dios era mucho más grande, que sus inicios habían sido estorbados con un propósito, porque el diablo no quería que el plan de Dios se llevara a cabo en la vida de Moisés, la segunda etapa.
Igualmente el diablo no quiere que el plan de Dios se lleve a cabo en tu vida, y pone estorbo desde un principio, y pone estorbo en tus primeros pasos para que tú no sigas creyendo y no sigas avanzando en el camino del Señor. Viene y te va a querer estorbar porque sabe que tú le eres útil a Dios, y aunque la gente te menosprecie porque ahorita no ven lo que tú puedes ser, Dios ya sabe lo que tú puedes llegar a ser. Pero primeramente tienes que creerle a Él que Dios tiene un plan contigo, aun cuando lo que está a tu alrededor y tu día de hoy no te diga eso. Todo lo que está a tu alrededor te dice: no se va a poder, ¿cómo se va a poder? Eso está difícil. Pero Dios dice: sí se puede. Y lo llamó a Moisés y le dijo: Moisés, hay un plan con usted. Usted no lo sabe todavía. Usted va a vivir 40 años sin saber cómo se va a desarrollar el plan, y posiblemente va a vivir otros 40 creyendo saber cuál es, pero no es ese. Y así nos pasa a veces. Tengo un llamado con usted, ¿cuál es? No sé, Señor, no, tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Y cuando entramos en los caminos del Señor decimos: yo creo que este es mi propósito. Y el Señor le dice: no, apenas te estoy preparando, porque lo que tengo para ti es algo más grande, es algo que tú no has creído que viene de ti, pero yo tengo planes contigo. Solamente tienes que dar el primer paso. Ahorita nadie cree en ti. Ahorita nadie te va a ver como un siervo de Dios. Nadie te va a ver limpio. Nadie te va a ver levantado. Nadie te va a ver de pie. ¿Por qué? Porque tu realidad te dice que así no es. Y la gente ve esa realidad en ti, pero tú tienes que creer la realidad que viene de parte de Dios, que te dice: yo te voy a levantar y a su tiempo voy a darle sentido a tu vida. Pero tienes que creer. 40 años sabiendo, pero sin ver el plan. Y decía: Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Y a los 40 años sucede algo que lo hace ir al desierto. Y se graduó de la Universidad de Egipto para ir a vivir al desierto. Y entonces dijo: Señor, yo creí que el plan era educarme como Egipto, y desde Egipto afectar todo para crear una ley que pudiera liberar a tu pueblo, y bajo la legislación de Egipto y esto y lo otro fuera a suceder. Pero no era así los planes de Dios. El ser humano se equivoca si piensa que desde la legislación, desde las leyes de esta tierra, va a poder hacer cambios para la humanidad. Los cambios solo vienen de parte de la mano de Dios a su debido tiempo. Con su poder Él se moverá y hará que el ser humano sea libre de toda atadura, sea libre de toda condenación y sea libre de todo pecado que no lo deja avanzar en esta vida. No es una ley humana, porque las leyes humanas te pueden poner límites aquí, en tu carne, pero no te pueden poner leyes en tu espíritu, en tu ser interior. Pero Dios sí. Dios puede frenar todo aquello que está descontrolado dentro de tu vida, para ponerle orden y traerle propósito y sentido a todos los días. Y cada día que tú te levantes, digas en la mañana: hoy me voy a levantar no para hacer lo mismo, hoy me voy a levantar para hacer algo diferente que está dentro de los planes de Dios. Pero tengo que creer ese día. Y entonces Moisés dijo: ok, la segunda etapa va a ser esto, ok, Señor. Y el Señor, le habla en el desierto a Moisés 40 años después. Ya eran 80 años. A los 80 años apenas estaba descubriendo el plan de Dios con él. Y entonces le dice: mira, Moisés, dice: yo lo que quiero es que usted lleve a mi pueblo a la tierra que yo le prometí. Capítulo 3. Verso 7. Le dijo Dios a Moisés, Éxodo 3:7: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios se mira la aflicción de su pueblo. No pienses que Dios te ignora. No pienses que Dios no sabe. No pienses que le das igual a Dios. Dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Él sabe cuando te angustias, cuando lloras a solas en tu cuarto, en tu sala, donde quiera que estés, donde te lamentas por lo que ha pasado en tu vida. Él sabe cómo te sientes.
y va a traer un libertador. Y él dice, yo he oído la voz, el clamor de cómo se sienten ellos, y he decidido hacer algo a su favor. Yo creo con mucha certeza en mi corazón que Dios ha escuchado el lamento y el clamor de muchos de los que quizás están aquí o están a través de las redes sociales. Y Dios ha decidido hacer algo a tu favor. Y Dios ha decidido enviar a alguien que te liberte. Y Dios ha decidido que de aquí en adelante tu historia, tu vida puede cambiar. Si tú le crees a Él, este día puede cambiar la historia de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero creyéndolo, ¿cuántos dicen amén? Bueno, un poco mejor. Verso 7 dice, Señor le dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, o sea que está en el mundo, y he oído su clamor. O sea que Dios habla, Dios escucha, perdón, cuando el ser humano clama estando en su perdición. Dios escucha la oración, el clamor de aquel que está perdido, que está afligido. La gente piensa que allá Dios no lo va a escuchar. Dios allá escucha, y es cuando se ha movido a misericordia. Porque estando allá no hay nadie quizás que te escuche, pero solamente Dios tiene su oído puesto, porque sabe que Él tiene un plan para contigo que tú has ignorado toda tu vida. Dice aquí, y Dios ha escuchado el clamor, y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y ancha. Ese era el plan, Moisés. Eso es lo que yo he decidido contigo, que tú lleves a este pueblo, lo saques de ahí y lo lleves a la tierra. Segunda etapa, lo hizo Moisés. ¿Verdad que sí lo hizo? Con muchas dificultades, atravesaron desiertos y no había mucha comodidad, porque el camino del evangelio a veces es incómodo. A veces, hermano, piensas que no van a haber suficientes recursos, pero como el plan no es tuyo ni mío, sino de parte de Dios, Dios provee para su pueblo, para que siga avanzando día con día. Pero aquel pueblo que ha encajado en el propósito y en su plan, no en los propios de su pueblo. Porque su pueblo puede inventarse ideas y decir, esto es lo que Dios quiere. Pero el plan Moisés es sacar a este pueblo y llevarlo allá. Abraham, ¿cuál es el plan? Señor, iniciar un pueblo, crear los cimientos, poner el primer ladrillo, poner la base. Moisés, ¿cuál es el plan? Ese pueblo ya que Abraham inició, hay que sacarlo de donde está ahorita para llevarlo al lugar que tú lo vas a bendecir, ¿verdad? Sí, Moisés, sí entendiste. Esa es la segunda etapa. Lleva a Moisés al pueblo y muere. Dice el Señor, bueno, Moisés, hasta aquí llegó lo tuyo. Ahora comienza la tercera etapa. Hay que tomar posesión de la tierra que yo te he dado. Hay que barrer la tierra. ¿Verdad que cuando usted se va a mover a un nuevo lugar, si está medio sucio, pues hay que limpiarlo, que normalmente se lo dan limpio? Pero si usted va a hacer algo nuevo, usted se procura que ese lugar esté limpio. Este pueblo había llegado a su lugar de herencia, pero ahora tenía que conquistarlo, tenía que limpiarlo, tenía que remover los estorbos, tenía que pelearlo, tenía que costarle. Era de él, sí, pero tienes que limpiarlo. La bendición está así, te la dio Dios, pero hay que trabajarla. No creas que todo se te va a dar así automáticamente. No, todo requiere un esfuerzo de parte suya. Primero comienza con creer. Creer es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Tu fe es retada todos los días y tienes que esforzarte por creer. Y cuando llaman al tercer hombre para esa etapa, llamado Josué, lo primero que Dios le dice es: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque a veces te vas a topar con enemigos que parecen mucho más grandes que tú. Hay circunstancias en la vida que parecen más grandes que tus fuerzas,
que vienen a pegarte con todo, que vienen a darte con todo, y tú dices, de esta no salgo, de esta no puedo salir. Pero Dios dice, sí se puede. Si usted cree, tiene que pelear. Pelea todos los días de tu vida. No te conformes con la pelea de ayer. Hay que pelear por la bendición de hoy, y mañana tienes que levantarte para pelear por la bendición del día de mañana. Porque lo que el enemigo quiere es que no conquistes tu tierra. Te deja ser parte del pueblo de Dios, te deja que llegues al lugar de bendición, pero no te permite la tercera etapa, donde tienes que pelear por conquistar todas las áreas que no han sido conquistadas en tu vida. Es que el plan grande de Dios también se puede aplicar a una vida personal. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ser pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hay que primero hacer? Entrar a través de la puerta llamada Jesucristo. Entrar. Yo soy la puerta, dice el Señor. Entonces, entramos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora hay que ir a la iglesia. Hay que ir a donde está el pueblo. Hay que ir a la tierra donde vas a recibir la bendición. Ok, ya estoy aquí. ¿Y ahora qué hago? Ahora comienza la limpieza, muchachos. Ahora hay que limpiar esa tierra. Ahora hay que quitar los estorbos. Ahora hay que dejar esa mentalidad de Egipto. ¿Me entiende? Porque el pueblo había sido libre físicamente de Egipto, pero su mente todavía seguía allá. Y decía, me acuerdo de la comida, del pescado, de los arrayanes, de la cebolla. ¿Se acuerda de eso? El pueblo decía, me acuerdo, ¿por qué no regresamos allá? Y esos momentos pasan en tu caminar. Vienen a veces ganas de retroceder y de volver a vivir aquello que en un tiempo te trajo felicidad, pero ignoras que lo que Dios tiene delante de ti vale mucho más la pena que lo que se ha quedado atrás. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Porque vamos en esa dirección, en buscando la bendición que Dios tiene para nosotros, pero dejando aquello que se queda atrás donde corresponde. Tercera etapa. Entonces ahora ya está ahí. A Moisés Dios en el proceso le dio las leyes para el pueblo. Ahora ese pueblo necesitaba un territorio, un lugar en la tierra. Moisés lo lleva. Esa era la segunda etapa. Ahora la tercera es limpiar ese lugar y establecerse. Y eso quedó, esa etapa, en las manos de Josué. Luego ya estaba el pueblo, ya estaba el territorio, ya estaban establecidos y ya estaba la ley. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que falta? Faltan las autoridades que hagan cumplir la ley. Entonces viene Dios y trae profetas y trae jueces para hacer cumplir la ley que Dios les había dado, porque Dios quería que su pueblo fuera para Él, para Dios. Pero este pueblo tenía una mala costumbre, pero ahorita se lo explico. Dios entonces comienza a levantar las autoridades en su pueblo y trae reyes y trae el sacerdocio y trae todo esto, hermano, para poder aplicar lo que era espiritual a lo espiritual. Pero conforme a las leyes de la tierra había que tener una autoridad que aplicara la ley. Y entonces Dios trae reyes, usted lo sabe, en ese territorio. Ahora Israel ya era una nación como las demás, pero no era como las demás. En el sentido que territorialmente tenían un lugar, era gente, tenían casas y tenían todo lo demás, pero sus leyes no habían nacido en el corazón humano, sino que habían venido de parte del cielo. Un pueblo terrenal siendo afectado y gobernado por las leyes del cielo. ¿Cómo es la iglesia hoy? Somos un pueblo normal, ¿verdad que sí? ¿O hay algún anormal aquí? ¿Verdad que no? Todos somos normales. Tenemos un lugar, tenemos las leyes de Dios, pero ahora bajo la gracia de Dios. Tenemos autoridades, sí. Ahora apliquemos eso a nuestra vida, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ese amor, ese evangelio que Dios nos ha dado, nos pone los límites que la ley nos debió haber puesto. Pero este evangelio que ahora Dios nos da se anticipa a la ley, porque la ley te dice no lo hagas cuando lo has hecho.
Si está robando, la ley aparece y le dice, hasta entonces aparece la ley. Porque mientras alguien no roba, no aparece la policía. Pero cuando es ejecutado el robo, 3 horas o 2 días tarde, pero llega. Llega y dice, aquí está la ley. Dice, aquí hubo un robo, de veras. ¿Me entiendes? Pero el evangelio dice, no robéis. No roben. ¿Por qué? Porque si haces eso, te va a ir mal. Si haces eso, vas a terminar mal. Si haces eso, te vas a echar fuera, vas a echar encima un montón de cosas. También la ley lo decía en uno de sus mandamientos. Pero ahora, allá la ley se tenía que cumplir por las autoridades terrenales. Hey, no ande haciendo eso. Hey, no ande haciendo aquí. Hey, no ande haciendo allá. Ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos diga, no hagas eso. Para que Él diga, ya deje de hacer eso. Tengo mejores planes con usted. Y esa es la voz que tú escuchas a veces, que le dice, sigue intentando, sigue golpeando. Un día de estos se va a romper esa cadena que te tiene amarrado, atado, que no te deja levantar. Sigue intentando. Pero no ves a nadie de la ley diciendo, hey, haga esto, no. Pero ahora dentro de nosotros hay algo mucho mejor que la ley. Es el Espíritu de Dios. Ahora, ya estaba ahí. El pueblo tenía leyes, autoridades, tenía todo. Pero entonces decidieron ellos mismos desobedecer lo que Dios quería para ellos. Entonces Dios dice, bueno, he hecho todo lo posible con ustedes. Les di origen, les di los principios, les di las bases, les doy un territorio, he estado con ustedes victoria tras victoria, han visto milagros, han visto cosas que nadie sobre la tierra ha visto, y así, aún así, no quieres. ¿Qué hago contigo? Y como el famoso dicho terrenal que dice, nadie sabe lo que tiene, ¿hasta qué? Hasta que lo ve perdido. Dijo Dios, vamos a ver si ese dichito, esto no lo dijo Dios, esto lo digo yo, ¿verdad? Dios dijo, vamos a ver si eso se aplica aquí. Y entonces hace que ellos se vayan cautivos y pierdan sus libertades, y pierdan su territorio, y pierdan el respaldo de Dios. Y dijo, tal vez al verse sin todo esto, me buscan de nuevo. Y sí, el pueblo en esa calamidad se lamentaba, y nace Jeremías, nace el libro de Lamentaciones, y usted puede ver cómo el pueblo, estando en cautiverio, clamaban y decían, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Daniel, estando en el cautiverio en Babilonia, lee las profecías de Jeremías y las entiende, y dice, son 70 años de cautividad aquí, faltan 2 para que se cumplan. Entonces él sabía, en el año 68, Daniel sabía que esa profecía estaba a punto de cumplirse, y que pronto Israel iba a ser llevado libre, o iba a ser dejado ir libre, para volver a reconstruir las ciudades, los muros y todo aquello en lo que las otras naciones habían traído destrucción. Entonces Dios dice, ok, valoraron ya lo que les faltaba, ahora sí van a valorar lo que tenían y lo perdieron voluntariamente, y regresa Israel. Y entonces Dios le dice a Daniel, mira Daniel, 70 semanas hay para trabajar con tu pueblo, con este pueblo. 70 semanas. A las 69 voy a hacer una pausa. A las 69 semanas voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque ya traté con Israel y el plan de Israel ya está trazado. Lo único que ellos tienen que hacer es volver a mí. Lo que ellos, ya no puedo hacer más milagros, porque los milagros ya los hice. Ya hice todo lo que pudiera hacer con él. Pero a la semana 69 le dice Daniel, usted lo puede ver, Daniel capítulo 9, y dice, en esas 70 semanas, 7 más 62, se le quitará la vida al Mesías. Y cuando se le quita la vida al Mesías en la cruz del Calvario, inicia el periodo de la gracia. Y ese periodo de la gracia es para que las demás naciones que no eran Israel piensen que yo no las amo. Es para que ellos dejen de pensar
que Dios está enojado con ellos y que no hay oportunidad para ellos. Porque también somos creación de Dios. No sé si usted alcanza a ver eso. 70 semanas para tu pueblo. Pero en las 69 Dios dice, ahora vamos a hacer un espacio para que las naciones puedan formar parte de un pueblo. Fíjese, de un pueblo que es prácticamente espiritual. El Israel terrenal ya está definido. Tiene su territorio, tiene sus leyes, tiene su historia. Ahora vamos a trabajar con la segunda descendencia de Abraham. ¿Cuál? ¿La espiritual o la terrenal? No, la espiritual, porque la terrenal ya está establecida, ya tiene historia, ya tiene leyes. Me desobedecen a cada rato. Al ratito vuelvo con ellos. Ahorita trabajemos en la espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿Está conmigo? E inicia el periodo de trabajar con la descendencia espiritual. ¿Y cuál era la entrada? Creer en Jesucristo. Porque Cristo era la promesa de Abraham. Era el fruto de la promesa de que Abraham creyó que en él iban a ser bendecidos todas las familias de la tierra. Y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, espiritual, o como la arena del mar, terrenal. Ahora, Cristo apareció para darle inicio a esa descendencia espiritual, como las estrellas del cielo. Y entonces le da la entrada a todo gentil, a todo aquel que no era Israel, pero que también son hijos de Dios. Y Dios le da la oportunidad y le dice, ok, a ustedes, espiritual descendencia de Abraham, no les prometo este territorio, porque este territorio ya está tomado por el pueblo de Dios o descendencia de Abraham terrenal. Tu herencia, por ser espiritual, ¿ya lo entendió? Está en los cielos. Tu territorio está en los cielos. Tu lugar estará en los cielos. Porque el lugar de la descendencia de la tierra está ahí en la tierra geográficamente. Usted ve el mapa y lo encuentra. Pero para el lugar, la herencia del espiritual, tienes que ver hacia arriba. Y tienes que creer que ahí está. Y tienes que saludarla como Abraham la saludó. Y dice la palabra que él saludó la nueva generación, la nueva Jerusalén, perdón. Dice una ciudad que no tiene cimientos aquí en la tierra. ¿Ya lo ha captado? Esa etapa, hermano, de la gracia, en esa etapa Dios nos permite entrar a nosotros, porque usted y yo somos judíos. Tenemos cara de judíos, ¿verdad? Pero no somos. No lo somos. Somos gentiles, gente que creció, hermano, a la, ¿cómo le dijera? En la libertad de la tierra, pues. A la misericordia de alguien. Pero Israel había crecido a la misericordia de Dios. Se había movido a la misericordia de Dios. Pero Dios se acordó que tenía una promesa de Abraham que necesitaba volverse a iniciar. Y era la descendencia espiritual. Por eso le dije, este es un mapa. ¿Se acuerda que le dije al principio? Esta es una predicación que se tiene que ver así, de lejos, para que usted vea las diferentes etapas. Luego, después de eso Dios le dice, mire, tu herencia está en los cielos. Todo aquel que quiera formar parte de esto, lo puede hacer. El judío que ha creído en esto, venga y lo pone, pum, usted es iglesia. Los gentiles que están por allá y que le creemos a Dios, dice, venga, pum, nos junta en un solo pueblo, llamado iglesia, no llamado Israel. Pero los de Israel que quieren ser parte de la iglesia pueden salir y pueden entrar al pueblo de Dios llamado iglesia. No la iglesia denominación que tiene nombre en la tierra, no, la iglesia que lleva por nombre el nombre de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y ahora somos parte de eso. Ahora, estando aquí, Dios le dice, mire, ahora la oportunidad es única. Solo llamo a todos ustedes seres humanos en la tierra
para que se enamoren de una descendencia que está en los cielos. Pero así como le dije a Josué que se esforzara y fuera valiente todos los días de su vida para conquistar la bendición, también es para nosotros. Porque el evangelio y nuestra vida necesita esfuerzo y dedicación y pelear todos los días de nuestra vida para limpiar nuestro territorio, para deshacernos del enemigo. ¿Entiende? Entonces, Dios nos llama y le dice: mire, yo me tengo que ir, pero los dejo encargados a ustedes de compartir esas buenas noticias. Mateo capítulo 28. Vayan pues y hagan discípulos en las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora tienes que contarle a alguien lo que tú has recibido. Y así vamos a abarcar más. Y así vamos a ganar más. Y entonces da el inicio, ¿verdad?, a ese llamamiento. Y comienzan, hermano, los primeros discípulos a ejecutar la orden: evangelizar, 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 evangelizar. Y todavía sigue activo la evangelización, porque es necesario que alguien más sea salvo, que alguien más conozca que de parte de Dios hay buenas noticias. Y entonces comienza esa evangelización masiva por las naciones de la tierra. Pero en los últimos tiempos Dios manda la alerta y dice: ahora mando otra generación para que prediquen que ese tiempo de la gracia está a punto de acabarse. El tiempo de la gracia, el tiempo de entrar se está acabando, se está acabando, se está acabando, para que usted se apure y se apresure a hacer lo que no ha podido hacer durante todos los 40, sean 80 años de su vida, pero que le comience a creer a Dios, aunque tenga 70 años de no haberle creído, pero que tengas el primer día hoy creyéndole a las promesas que Dios tiene para tu vida, que aunque tu alrededor no esté a favor, no importa, porque ha sido Dios quien lo ha dicho. Amén. ¿O lo dormí? Seguimos. Dios llama a otro hombre para iniciar el círculo. Acuérdense que todo empezó con Abraham, pero antes de Abraham había habido un reseteo con Noé. Y ahora el Señor Jesús dijo: como en los tiempos de Noé, así serán los últimos días. Y hoy Dios está despertando a su iglesia para que le agregue al mensaje de la evangelización el mensaje de alarma, que estamos viviendo días terribles y que el periodo, el tiempo de la gracia está a punto de acabar. Entonces Dios le dice: ahora suenen las alarmas, ahora comiencen a predicar que Cristo viene, que el tiempo se está acabando, que Él no es que retrase su venida, sino que quiere que todos los que sean posibles entren a la salvación. Y de entre de todos esos estamos tú y yo. Y el Señor ahora manda llamar a los Noés para anunciar la etapa final de este tiempo. Y usted sabe que Dios llamó a Noé en tiempos muy peligrosos. Vaya conmigo, Noé, por favor, allá en el libro de Noé. ¿Cuál es ese, verdad? El libro de Génesis. No es que sea Noé, hermano, no. Dice Génesis capítulo, ahí 7, por favor. Perdón, el 6. Verso 5, 6, 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Cómo está la situación ahorita con la maldad? Y que todo su designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amanecían pensando en lo malo, se acostaban pensando en lo malo, vivían durante el día haciendo lo malo. Y Dios llama en medio de ese tiempo a un hombre llamado Noé. Dice el verso 8:
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ya era el periodo de gracia ahí? ¿Ah? Le voy a decir algo. Fíjese que sí. No la gracia derramada en la cruz, pero una gracia de parte de los ojos de Dios, porque la ley todavía no había aparecido. Creo que me han entendido. La ley no había aparecido todavía. Por lo tanto, aparece la ley y entonces el periodo de la ley. Pero antes de la ley existía una gracia de parte de Dios. No una gracia salvadora como la de Cristo en la cruz, sino una gracia de agrado delante de los ojos de Dios. Y el hecho de haber agradado delante de Dios lo llevaba a estos hombres, hermano, a encajar en los planes de Dios y que Dios hiciera cosas grandes a favor de ellos. Y dice ahí la palabra: entonces Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Bueno, y empieza a hablar. Verso 12. Perdón. Verso 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy en día? Más violenta que nunca, cada vez se vuelve más violenta. Y Dios lo llama y le dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Qué había decidido Dios? De todo ser. ¿Y hoy qué ha decidido Dios? Lo mismo. ¿Por qué? Porque la maldad y la violencia es demasiado. Claro, usted sabe en qué proceso va a suceder todo eso. Pero Dios, hermano, trajo un juicio a esta tierra antes, por la condición en la que había llegado a estar. Y hoy estamos viviendo esos días prácticamente. Y dice la palabra: Dios decidió borrar de la tierra a todo ser humano. Y dijo Dios: he decidido hacer eso. Y le dijo el Señor: hazte un arca de madera, haz aposentos en el arca, séllala bien por dentro y por fuera, y de esta manera lo harás. Y le da las direcciones. De igual manera. Ahora, dice la palabra de Dios en Mateo 24, que cuando el ser humano vio que todo lo que Noé había dicho y estaba trabajando en eso, dijeron: oh, entonces se dieron cuenta que era verdad lo que Noé estaba haciendo. Yo quise encontrar un lugar en la Biblia donde decía que los hombres se habían burlado de Noé al estar construyendo el arca. Lo hemos escuchado por muchos años, pero fíjese que no lo encontré. No encontré un verso que diga que los hombres se burlaban de Noé mientras él construía el arca. Pero sí dice la palabra que mientras Noé construía, la gente no entendía, pero que llegaron a entender hasta que la puerta se cerró, hasta que no hubo más oportunidad, hasta que ya era demasiado tarde. Y nadie valora lo que tiene hasta que lo ve. Y nadie valora la oportunidad que tiene hasta que se cierra la puerta. Ahora Dios nos ha mandado, hermano, a usted y a mí, anunciar que el tiempo de la gracia se está acabando. Se está acabando, se está acabando, se está acabando. ¿Y cuál es mi propósito entonces, hermano? En todo esto, yo quería ser como Moisés. No, lo siento mucho, eso ya fue. Yo quería ser como Abraham. Lo siento mucho, eso ya fue. Imitemos a estos hombres en las hazañas de creerle a Dios de una manera sobrenatural. Eso sí, imitémoslo. Imitemos su esfuerzo, su valentía de pelear contra corriente y de anunciar cosas que nunca se han visto sobre la tierra y
que están a punto de suceder. Eso fue lo que anunció Noé. Anunció que iba a descender mucha agua y que iba a haber un diluvio grandísimo. Y la gente se burlaba, y lo dice la Biblia, o no es que se burlaba, sino que la gente no creía porque no había llovido sobre la tierra, sino que un rocío todavía subía y humedecía toda la tierra, pero no había descendido lluvia de esa manera. Por lo tanto, la gente decía, yeah, all right, si nunca ha caído nada, eso es una locura. De igual manera nos han dicho a nosotros, no va a pasar nada. ¿Sabe lo que dice la gente? La gente dice, el infierno es aquí en la tierra. No, mi hermano querido, los sufrimientos de la tierra se quedan muy pequeñitos comparados con lo que realmente es un infierno, y no lo queremos comprobar. Ahora, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi plan? Ok, nosotros somos parte. ¿En qué etapa? Somos parte de la etapa que fue salva en el tiempo de la gracia. ¿Cuál es mi deber? Anunciar que todavía hay gracia. ¿Cuál es mi trabajo? Decirle a aquel, hey, tu vida puede cambiar, conoce a Jesucristo. No lo lleve a la ley, a una religión que le diga, no hagas esto, no hagas esto, no hagas otro. No, llévelo a Jesucristo y que conozca a Cristo, y que Cristo camine en su vida con él y le diga a Cristo a su vida, no hagas esto, porque el Señor tiene el mejor trato con el ser humano. Nosotros podemos ser muy amables, muy amorosos, pero aún así nos vamos a quedar cortos por cómo Dios va a obrar con esa persona dentro de su corazón. Mi trabajo es anunciarle a la gente y decirle, mire, Él cambió mi vida, mire, Él le dio sentido a mi vida, vaya con Él, vaya con Él, vaya con Cristo, mire, Él cambió, yo soy ejemplo, yo era así, yo era allá, yo hacía todo esto y ahora ya no, Cristo me cambió. Ese es mi trabajo. Presentarme delante de mi familia como aquel que ellos dirían, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Y qué te pasó? Nada, me pasó todo. Cristo me cambió. ¿Me entiende? Y que la gente diga, oh, yo creí que te habías hecho esto o lo otro. No, 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 no. Fue Él. Yo quise hacer cambios por mí solo, por mí sola, y no pude. Hasta que lo conocí a Él, fue que tuve unas fuerzas fuertes, algo que venía dentro de mí, que me ayudaba a vencer todos los días de mi vida. ¿Y cuál es mi trabajo? Presentarme yo como prueba de que Cristo funciona. Y ya estando ahí, anunciar que el tiempo que tienes para tomar una decisión no queda mucho. Que del tiempo que tienes para tomar la decisión si sigues a Cristo o no, que ese tiempo no es tanto. Por lo tanto, no te tardes en tomar una decisión. ¿Me está entendiendo? No tenemos mucho tiempo para tomar una decisión. Ese es nuestro trabajo hoy. Presentarme como testimonio de que Cristo cambia, que Cristo restaura, que Cristo libera al cautivo, que Cristo sana, que Cristo perdona, que Cristo tiene misericordia, que Cristo nos ayuda, que Cristo levanta al caído, que Cristo sana las heridas, que Cristo nos ayuda a perdonarnos incluso a nosotros mismos. Ese es mi trabajo, seguir creyendo que lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo. Amén. Nos paseamos la Biblia, hermano. Nos paseamos la Biblia. ¿Se fijó? Desde el Génesis hasta prácticamente la segunda venida de Cristo. Pero hay que verlo de esa manera, global, para poder entender en dónde encajo yo, en qué tiempo estoy yo, cuál es mi trabajo. No todos han sido llamados a ser pastores. No todos han sido llamados a servir como otros sirven. Primero, servimos de testimonio a las naciones de que Cristo cambia, que Cristo sí funciona, que Cristo aún tiene la puerta abierta para que nosotros entremos, salgamos de donde estamos y entremos a una mejor vida. ¿Me ayudas con un fondo, por favor? Ese es nuestro tiempo.
Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Por eso estamos hoy aquí. El tiempo para tomar una decisión no es mucho. Y yo no te quiero presionar tampoco, ni te quiero afligir. Pero tú lo sabes y dentro de tu corazón sabes que lo que se está viviendo allá afuera es algo muy real, de que Cristo viene pronto y que mi tiempo en esta tierra no es tan largo como yo creía que era, y que necesito vivir el resto de los días de mi vida de la mejor manera que pueda. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Cambia, Señor, mi ser. Dile al Señor en esta mañana: yo quiero entregarme a ti completamente. Yo quiero preguntar si hay alguien que quiere recibir en su corazón a Cristo en esta mañana. Quiero preguntar si hay alguien que quiere rendir su vida a Cristo en esta mañana. Yo quiero preguntar si hay alguien que está cansado de vivir una vida sin dirección, pero que quiere entregarle al Señor sus días hoy. Quiero preguntarle a alguien si quiere tomar esa decisión esta mañana. Y si así es, si tú quieres tomar una decisión esta mañana, nos despedimos del internet. Si tú quieres tomar esa decisión